Paz de Cristo, hermanos, damos gracias a todos ustedes que están orando para nosotros y para nuestro pastor Filemón Anaya. Ahorita vamos a entrar a nuestros servicios o vamos todos juntos a alabar el nombre de Jesús y escuchar palabra de Dios de nuestro pastor Filemón Anaya. Dios los bendiga. Trae
Paz de Cristo, hermanos de Escondido. Quiero traer un mensaje para ayudar a la iglesia, que estamos pasando por cosas muy difíciles. Para mí como pastor es increíble que nunca en mi vida había pasado por lo que estoy pasando junto con la iglesia, junto con los santos que buscan el rostro del Señor a través de muchas tribulaciones, angustias. Allí afuera los hermanos andan trabajando en la yarda, no se detienen. Sabemos que nuestro Redentor está con nosotros. Yo quiero, hermanos, pedir a Dios que Dios bendiga completamente la Grey de Escondido. Quiero traer un consejo, hermanos, de los tiempos que estamos viviendo ya. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles porque no sabemos, nadie sabe, ni el presidente le preguntan, presidente Trump, y él no sabe qué decir, los enfermeros no saben qué decir, las naciones, los presidentes, los líderes no saben qué decir. Y nosotros, la iglesia, una cosa sí sabemos, que vamos seguros porque nuestro capitán es el Señor Jesucristo. En estas palabras yo quiero que ustedes, hermanos, se afiancen en ello, pensando que todo va bien si el Señor va en el barco. Todo va bien si el Señor va con nosotros. Cuando los apóstoles iban en el mar, comenzó el mar a soplar mal, casi se hundía el barco, pero el Señor iba en el barco y lo despertaron y le dijeron: levántate porque perecemos. Hermanos, el Señor se levanta y reprende las ondas del mar y les dice a ellos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Nosotros no podemos dudar, hermanos. Se está predicando no meramente aquí en la iglesia, pero predicando por el aire, alcanzando las mentes débiles, los hermanos que están batallando, que no saben qué hacer, pero nosotros sí sabemos qué hacer. Afianzarnos de la mano de Dios, agarrarnos de la mano de Dios, creer en sus promesas de lo que la Biblia dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras gigantescas que nos ayudan, hermanos, a confiar en que Dios va con nosotros. Hay muchos fracasos en la vida y mucha gente sin Dios y sin esperanza se va a la eternidad. Pero nosotros, aún después de muertos, veremos al Señor Jesucristo. Estas son palabras de confianza. Debemos de tener confianza. Esta mañana estuve orando por la iglesia, por los hermanos que tengan confianza. Nada está pasando fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice que aún nuestros cabellos están, hermanos, sabidos de lo que Dios está haciendo, están contados. Hermanos, y lo que está pasando en el mundo ahorita, yo quiero traer un consejo, que todo el tiempo han pasado cosas así. En el tiempo, hermanos, del pueblo de Israel, en el tiempo del rey Saúl, en estos tiempos han pasado cosas bien difíciles. El pueblo de Israel no era cualquier cosa cuando salió de la tierra de Egipto. Salieron y enseguida comenzaron a tener problemas, dificultades, rayetas, gritos contra el siervo de Dios, contra Aarón, y cuánta cosa acontecía. Pero Dios, en su misericordia, es el consejo que yo quiero traer. En su misericordia, Él sabía lo que estaba aconteciendo y Él sabía para dónde iba el pueblo. Aunque se enojaba Dios, se irritaba Dios, pero tenía misericordia enseguida. ¿Acaso que el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto? Ninguno de ellos pudo entrar, solamente 2 personas que creyeron a Dios.
cuando fueron los espías y trajeron las noticias, buenas noticias, pero 10 de ellos dieron mala noticia al pueblo y el pueblo se volteó. Ahora en estas rayetas que están aconteciendo hoy en día, imagínense cuántas personas marchando en las ciudades, gritando, levantándose contra los policías, y cuánta cosa está aconteciendo por la muerte de un hombre. Pero quiero decir a la iglesia, nosotros no estamos creyendo en los hombres, estamos creyendo en la voluntad de Dios. Dios tuerce las cosas, Dios le da el lugar a su voluntad y hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y eso quiero estar hablando a la iglesia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas bendiciones hay. Doy gracias a Dios por su palabra. Doy gracias a Dios por su palabra. Doy gracias a Dios, hermanos, que Él me ha concedido toda la vida transitar, trabajar por la obra de Dios. Y estoy contento si he sufrido o no he sufrido. Hermanos, mi familia y yo serviremos a Jehová junto con la iglesia de escondido. Les echo muchos de menos. A veces, hermanos, me pongo sentimentoso porque no puedo estar con ustedes. Pero yo quiero que estemos orando, tomados de la mano, unidos. Caminaremos, unidos transitaremos este mundo, las circunstancias. Yo me pongo a ver las noticias y me da quién sabe qué ver la humanidad gritando contra los ejércitos, contra las potestades, hermanos. Pero eso no quiere decir que nosotros nos podemos hacer del otro lado y de este lado. Nosotros confiamos en Dios. Yo sé que Dios va dirigiendo el barco. Yo sé que la nación de Estados Unidos nunca se había mirado esto, ni en otras naciones. Pero creemos que Dios va con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, yo pongo en ustedes la esperanza de un día esto se va a calmar. Y si no se va a calmar, es posible que siga de peor en peor. Pero si el Señor va con nosotros, aún después de la muerte, veremos al Señor Jesucristo. Tengamos esa esperanza, sirvamos a Dios. Lo que nos corresponde ser fieles a la palabra, ser fieles. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seamos fieles. Si es el tiempo de angustia, en tiempos difíciles, tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Que el mundo ruede, que el mundo grite. Yo personalmente debo de estar bien. Si 1000 caen a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, tú mantente firme. Tu palabra tú quiere decir singular. Quiere decir tú, tu familia y yo serviremos a Jehová. Es nuestra responsabilidad como padres, como líderes, de servirle a Dios con todo lo que tenemos. A mí me corresponde que yo ayude a mi familia, ayude a la iglesia, que nadie vaya a faltar. Si este es el fin del siglo, el fin del mundo, hermanos, que cuando Cristo venga estemos preparados. Yo sé que estamos esperando, o el mundo espera la venida del anticristo, pero nosotros, antes de que el anticristo llegue, nosotros estaremos con el Señor. Es nuestra esperanza. Si alguien no lo cree así, hermanos, nosotros tenemos que creerlo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es nuestra esperanza. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice de esta manera, que el fin del siglo, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El Señor está presto
a venir a levantar la iglesia y estaremos con el Señor. Consolaos en estas palabras que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es nuestra esperanza que un día estaremos en los brazos. Nunca más nos acordaremos de nuestras aflicciones y nuestros problemas. Hermanos, el pueblo de Israel pasó por cosas muy difíciles. Hubo mortandad en el tiempo de Core, en el tiempo de otros tiempos, como Dios mataba gente o permitía que el pueblo de Israel en veces fracasara, pero nunca pudieron entender. Dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que hubo un pueblo que pereció, que Dios en su misericordia quería tener misericordia del pueblo gentil. Yo no sé si hallaba Dios otra forma de que el pueblo gentil tuviera misericordia, pero el judío era acérrimo a que no. Y nosotros de alguna manera, Dios formó el plan que nosotros los gentiles pudiéramos ser herederos también de nuestro padre Abraham. Y esto aconteció, hermanos, en el tiempo, hermanos, de la iglesia en el Antiguo Testamento, como Dios formó. Dice que Dios quebró las ramas naturales, las ramas que pertenecían a nuestro padre Abraham, a las promesas, pero nos dio entrada a nosotros. Esto fue en el Nuevo Testamento, pero damos gracias a Dios. Lo que quiero decir que la tierra, la iglesia, ha pasado por cosas bien difíciles. Parece que no la vamos a hacer. Vamos en un barco y como que el barco se hunde, pero no se hunde porque el Señor Jesucristo va con nosotros. El Señor Jesucristo va con nosotros. Esa es nuestra esperanza. La palabra del Señor dice de esta manera. Perdonen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos han estado justificados en su sangre, seremos salvos de su ira. Porque si alguno dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también glorificamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien somos recibidos ahora, reconciliados. Damos gracias a Dios. Por tanto, como el pueblo entró en el mundo porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra del Señor dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más la regeneración, la vida por un solo Jesucristo. La palabra del Señor no se equivoca. Tuvo misericordia aún por el pecado de nuestro padre Adán, nuestra madre Eva. Fuimos transgresores. La palabra del Señor está diciendo, miren cómo dice, y el pueblo de Israel tuvo misericordia en el desierto. Pues Moisés dice también misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de quien Dios tenga misericordia. Eso que ustedes miran en el televisor, la grita, lo que los negros, la raza negra está haciendo. Hermanos, en el 1973 hubo la misma manera, quemando edificios, haciendo travesuras en los caminos, poniendo llantas. Hermanos, esto ya aconteció y nosotros podemos ver, y a veces nos da miedo mirar lo que está aconteciendo, pero lo que nos corresponde a nosotros, orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Ahorita se ha puesto un poco difícil porque se han introducido raza blanca entre ellos. Y esto quiere decir, hermanos, que yo pienso que Dios está en el asunto. No nos hagamos a un lado o a otro. Oremos por nuestro presidente. Oremos por nuestros dirigentes de la nación. Oremos por otras naciones, por los pastores, donde ahorita se exige que se predique por todo el mundo. La iglesia sufre porque no podemos estar juntos, pero no es para nosotros estar juntos ahorita. Cuando estemos con el Señor Jesucristo, nunca más nos separaremos, estaremos juntos para siempre y el Señor Jesucristo con nosotros. De manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurece. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Así es que, hermanos, nosotros entendamos que el Señor está con la masa en la mano y está haciendo lo que Él quiere. Nosotros debemos de estar pensando en lo que dice la oración: sea hecha tu voluntad, sea hecha, Él endereza. A nosotros, no siendo el árbol natural, éramos por naturaleza un árbol acebuche. Dice que quebró las ramas naturales y nos injertó a nosotros que no éramos para la misericordia, que no éramos nosotros pueblo. Pero cuando esto acontece, San Pablo intercede y dice que siendo nosotros acebuche, Él intercedió, puso celo en el pueblo de Israel, hizo lo que Él quería y nos dio entrada. El apóstol San Pablo tuvo mucha lucha contra los judíos porque ellos querían tratar la misma cosa que trataron con Moisés y no querían que los gentiles, nosotros, estuviéramos en el cuadro. Pero gracias a Dios, hermanos, debemos de tener agradecimiento de que no siendo pueblo, ahora somos pueblo. Ahora el judío como que no existe en el cuadro. Existe la iglesia gentil. Hermanos, Dios, hermanos, en su misericordia ha tenido misericordia. Y por su misericordia debemos de tener agradecimiento, mucho agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia, en que no siendo pueblo, ahora somos pueblo. Siendo una nación o un pueblo que se ha formado en todo el mundo. Hay mucha gente en todas las naciones que está predicando el Evangelio. Gracias a Dios por la oportunidad, hermanos. Es como ahora podemos pensar en México que no pueden entrar para acá. Si se abriera una puerta, si hubiera una oportunidad, imagínese usted, así en las batallas y en las luchas, hay hermanos que están aquí en Estados Unidos y Dios les está permitiendo arreglar papeles y cuánta cosa. Hermanos, cuando el pueblo de Israel marchaba, era gente celosa, no daban oportunidad al gentil.
en ninguna manera. Aquella mujer que viene a Cristo y le comienza a gritar y decir: ten misericordia de mi hija que está mal atormentada. Jesús la ignora. Entonces los apóstoles le dicen: despáchala, mira que está perturbando. Él le contesta a ella: no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos, no puedo. Está hablando de los gentiles. Entonces ella dijo de esta manera: pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. En una manera misericordiosa se inclinó y Dios dijo: sea hecho conforme tu voluntad. Y desde aquella hora su hija quedó libre. Nosotros, hermanos, no podemos usar autoridad. Debemos de ir a la misericordia. Debemos de ir con humillación, pedirle al Señor levantar nuestras manos como gentiles. Hermanos, líbrenos Dios de tener potestad o autoridad para pedir algo que no nos correspondía. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado oportunidad. Gracias a Dios, hermanos, de escondido por la misericordia. Si usted no está arreglado, si usted no está convicto, a que Dios lo bendiga, a que Dios lo ayude. Vamos a humillarnos ante la presencia de Dios. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que los exalte cuando fuere tiempo. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer lo mismo, masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él tiene toda la autoridad. Como también Oseas dice: llamaré a pueblo mío al que no era pueblo mío. Y de la masa y de la amada amasa. Y en lugar dice de esta manera la Escritura, y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamado hijos de Dios viviente. Es palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener gratitud. A nosotros no se nos llamaba pueblo. Nosotros tuvimos entrada solo por la misericordia de Dios, hermanos, de escondido, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestra casa, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es nuestra esperanza. Agárrese de la mano de Dios. Vamos corriendo en esta carrera. Corred de tal manera que lo obtengáis. Muchos se detienen. Muchos se detienen en el pecado. Muchos se detienen en la incertidumbre. Se detienen en lo que la mente les enseña. Somos débiles, pero debemos de pensar: yo no puedo voltear para atrás. Yo no puedo voltear para atrás. Solo Cristo me ayudará. Solo Cristo me guardará a mí y a mi familia, a mis vecinos. Hay que luchar por entrar por la puerta angosta, porque muchos son los que quieren entrar, pero no podrán. Dios tiene el número, Dios tiene en cuenta su vida, la manera que usted sirve a Dios, servirle a Dios bien. No titubee, no marche para atrás, crea en Él y Él hará, Él contestará la petición de corazón. En estos momentos, hermanos, yo quiero dejar en mente: Dios está en el control de todas las naciones. A nosotros nos debe de importar la ciudad de Escondido, la ciudad de Valley Center, la ciudad donde está nuestro distrito. Nos debe de interesar orar: Señor, ten misericordia de mis hijos, los hijos de los pastores que están desmayando. Hay muchas iglesias que están quedando solas sin pastor, porque los pastores han menguado, los pastores se han rendido, como que algo ya no piensan igual. Nosotros tenemos que pensar diferente.
creo en Él. Creo las promesas del Señor. Creo en nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, que les prometió Dios y salieron al otro día. Gracias a Dios que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el tiempo de Saúl había un pueblo, que el pueblo de Israel le había dado entrada sin consultar a Dios. No eran del pueblo, pero les dio entrada. Y ellos eran los gabonitas. Pero en el tiempo de Saúl, hermanos, Dios está diciendo en su palabra que los gabonitas los estaba matando Saúl porque no pertenecían al pueblo. Pero ellos les habían hecho promesa de que serían agüeros, que serían leñeros. Y ahora Saúl los está matando. Y la tierra no produjo lluvia. No había lluvia por 3 años. Y David se turba un poco. Y comienza a pensar que Dios estaba en el control. Y sí estaba en el control. Entonces David consultó a Dios. Nosotros nos corresponde consultar a Dios. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que Dios está en este asunto. No podemos echarle culpa a nadie. Y Dios está en este asunto. Y dice la palabra de Dios que David consultó a Dios por qué no llovía por 3 años. Y Dios le dice, por causa de que Saúl está dando muerte a los gabonitas, por eso este castigo. Entonces David le dice a Dios, ¿ahora qué? Entonces le hablan a los gabonitas y les piden, ¿por qué? ¿Cómo que Dios puede tener misericordia? Y tratando con 7 personas del pueblo de los hijos de Saúl, dijeron los gabonitos, denos 7 personas para ahorcarlos. Dice la Biblia que trajeron 7 personas de los descendencia del rey Saúl y paró la mortandad y entonces vino la lluvia. Hermanos, todo el tiempo ha habido esto en la historia. Solamente Dios sabe por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo. Pero una cosa le digo a la iglesia de Escondido: creamos en la voluntad de Dios. Creamos en la voluntad de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Hermanos, Dios les bendiga. Voy a hacer una oración por ustedes para que Dios los bendiga. Padre nuestro, Señor, te pido por la iglesia llamada de tu nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuida, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a pensar bien, que no titubeemos. Ayúdanos a pensar bien. Ayúdanos a conducirnos en nuestra familia que necesita, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, por la iglesia que perseveran. Yo miro la iglesia firme. Gracias, Padre, por todos los diezmos, ofrendas. Gracias, mi Cristo. Muchas gracias. En tu nombre santo, bendice a nuestro distrito, nuestros pastores. Gracias, Cristo. Amén. Una vez más, paz de Cristo a todos ustedes. Ojalá que este día escucharon el mensaje y también las alabanzas, que podemos llevar todo eso a nuestras casas, nuestras familias. Una vez más, damos gracias a todos ustedes que están orando para nuestro pastor, Filemón Anaya, y todos nosotros aquí en la iglesia de Casa de mi Padre. Dios los bendiga y los miramos el próximo domingo.